La bibliotecaria me dijo, niños como yo, no saben nada, hasta que llamaron a la policía. Tenía 9 años cuando el nuevo voluntario, señor García, comenzó a trabajar en la biblioteca. Lo reconocí instantáneamente de un sitio web que me mostró mi mamá. Estas son personas que lastiman a los niños. Si alguna vez ves a alguno de ellos, díselo a un adulto inmediatamente. Caminé directo al escritorio de la señora López, mis manos ya temblando. Ese es el hombre del sitio web que me mostró mi mamá, susurré, intentando no señalar. El de las personas que lastiman a los niños. Apenas levantó la vista de su computadora. ¿Qué sitio web, cariño? El de las personas malas. Recuerdo su cara, la cicatriz y todo. La expresión de la señora López cambió y suspiró pesadamente. Eres demasiado joven para juzgar a los adultos. Eso es muy grosero, pero está en la computadora. Abrí un registro estatal en el escritorio de la biblioteca justo ahí. Mi mamá lo había guardado en favoritos en cada dispositivo. Su cara apareció inmediatamente. Mira, Roberto García, no se supone que esté cerca de niños. Realmente cerró la pantalla del portátil sobre mis dedos. No fuerte, pero firme. Los niños de 9 años no entienden estas cosas. El señor García pasó nuestra verificación de antecedentes y no permitiré que difundas rumores. Los niños del jardín de infantes ya estaban haciendo fila afuera de la sala de lectura, su maestra dejándolos como siempre. Mi pecho se sintió apretado viendo a la señora López llevar al señor García hacia ellos, su mano en su hombro, como si fueran viejos amigos. Niños, este es el señor García. Les leerá hoy mientras yo me pongo al día con algo de trabajo. Lo dejó solo con ellos, 8 niños de 5 años y un hombre cuya foto acababa de mostrarle en un registro de infractores, y simplemente se fue. Le envié mensajes frenéticamente a mi mamá, pero estaba en una reunión de trabajo. Me quedé junto a la ventana fingiendo organizar libros, pero realmente observándolo a través del cristal. Estaba sentado demasiado cerca de esta niñita, Carmen. La conocía del tiempo de lectura. Siempre usaba estos clips de cabello brillantes. Seguía tocándolos, diciéndole lo bonitos que eran. El otro bibliotecario, señor Martínez, pasó y agarré su manga. Algo está mal con el nuevo voluntario. La señora López dijo que se está encargando, dijo, sin siquiera disminuir el paso. Fue entonces cuando vi al señor García levantarse, tomando la mano de Carmen. A través de la ventana, pude ver que estaba moviendo los labios sobre algo de un cachorrito en su furgoneta. Toda la cara de Carmen se iluminó. El señor García estaba agachado ahora, susurrando algo que la hizo sentir emocionada. Comenzó a caminar hacia la puerta, Carmen saltando a su lado. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada desde adentro. Procedimiento estándar, siempre decía la señora López, para evitar que personas al azar entraran durante la hora del cuento. El señor García estaba alcanzando la manija de la puerta ahora, su otra mano en la espalda baja de Carmen. Corrí de vuelta al escritorio de la señora López. Está sacando a Carmen afuera ahora mismo. La está llevando a su furgoneta. Ni siquiera levantó la vista. El señor García probablemente solo le está mostrando algo en el estacionamiento. Deja de ser dramática. Por favor. Estaba llorando ahora. No podía evitarlo. Por favor, solo mira. Siéntate antes de que llame a tu madre. El señor García había abierto la puerta. Podía ver el estacionamiento a través de la abertura. Su furgoneta blanca estacionada justo en la salida. Fue entonces cuando vi la alarma contra incendios. La jalé hacia abajo con fuerza. El ruido chillón hizo que todos saltaran. Carmen comenzó a llorar cuando el señor García le soltó la mano. Niños y maestros saliendo de cada habitación. Corrí hacia Carmen y la arrastré a la línea principal de evacuación. Mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría vomitar. El director llegó con 2 oficiales de policía antes que el departamento de bomberos. Alguien debe haber visto al señor García dirigiéndose a la salida con Carmen y lo denunció. Cuando revisaron su identificación, la cara del oficial se oscureció. Lo escuché radiando algo sobre infractor registrado en propiedad escolar. La señora López estaba hablando rápido con los oficiales, su cara toda roja y agitada. Tiene una imaginación hiperactiva, seguía diciendo, señalándome. Siempre está inventando historias sobre la gente. Creo que quería atención. El oficial se giró hacia mí y le mostré todo en mi teléfono. Las capturas de pantalla que mi mamá había tomado, las marcas de tiempo de mis mensajes, incluso una foto que tomé del registro en la computadora de la biblioteca, mostrando las 14:48, 13 minutos antes de que jalara la alarma. Luego Carmen, todavía llorando, le contó al oficial con su vocecita. Dijo que sería nuestro secreto. La cara de la señora López se puso blanca. ¿Cómo se suponía que lo supiera? Los niños dicen cosas todo el tiempo. Pero cuando la policía revisó la furgoneta del señor García, encontraron algo que los hizo arrestar inmediatamente a la señora López también. Los camiones de bomberos todavía estaban estacionados afuera cuando vi a los oficiales de policía poniendo esposas tanto al señor García como a la señora López. La señora López estaba gritando algo sobre demandas y acusaciones falsas, mientras el señor García solo miraba al suelo como si se hubiera rendido. Sostenía la mano de Carmen tan fuerte que me pidió que la soltara un poco, así que aflojé mi agarre pero no la solté completamente. Mis piernas estaban temblorosas y seguía viendo a los oficiales cargarlos en patrullas separadas. La señora López me miró a través de la ventana con esa cara enojada que me dio dolor de estómago. Mamá, llegó dentro de 10 minutos de la alarma, corriendo por el estacionamiento con su teléfono todavía en la mano. Me envolvió en un abrazo que parecía que nunca me soltaría, apretando tan fuerte que apenas podía respirar. Luego, inmediatamente comenzó a preguntarles a los oficiales qué había pasado, su voz alta y asustada. Uno de ellos nos separó gentilmente, su mano en el hombro de mamá, y explicó que necesitaban tomar declaraciones de todos los niños antes de que los padres pudieran irse. Mamá asintió, pero mantuvo su mano en mi espalda todo el tiempo.
Una oficial mujer se agachó a mi nivel y preguntó si tenía mi teléfono conmigo. Lo saqué de mi bolsillo con dedos temblorosos y le mostré las capturas de pantalla que mamá había hecho del registro. Las miró cada una cuidadosamente. Luego preguntó sobre las marcas de tiempo de mis mensajes a mamá. También se las mostré, e incluso la foto que tomé de la pantalla de la computadora de la biblioteca mostrando las 14:48, 13 minutos antes de que jalara la alarma. Puso mi teléfono en una bolsa de plástico transparente de evidencia y anotó todo cuidadosamente en un pequeño cuaderno. Su bolígrafo se movía rápido por el papel y me pidió que deletreara el nombre del señor García 2 veces para asegurarse de tenerlo correcto. Me dijo que había hecho bien en mantener registros y que ayudaría mucho. Los otros oficiales estaban hablando con los niños del jardín de infantes uno por uno, y podía ver a Carmen señalando el patrullero del señor García. El detective Jensen se presentó más tarde esa tarde en la estación de policía, hablando en voz baja y mostrándome su placa de cerca, para que supiera que era real. Su placa tenía una estrella dorada en ella, y su nombre estaba grabado en la parte inferior. Explicó que lo que hice fue valiente e inteligente, y ahora necesitaba entender exactamente qué vi y cuándo. Su voz era calmada, y no me apresuró, lo que hizo más fácil respirar normalmente de nuevo. Tenía ojos amables que me recordaban a mi abuelo, y me dejó tomar descansos cuando lo necesitaba. Nos sentamos en una sala pequeña con sillas suaves, y me ofreció agua 2 veces. Esa noche, los niños en la escuela ya estaban enviando mensajes a sus padres, y de alguna manera la historia se distorsionó en que yo estaba inventando cosas para llamar la atención. Mamá me mostró su teléfono donde los padres estaban publicando en el grupo de chat de la escuela. La señora López aparentemente le estaba diciendo a cualquiera que escuchara que yo era una niña problemática, que malinterpretó una situación inocente. El hecho de que estuviera bajo custodia no parecía impedir que la gente creyera su versión en lugar de la mía. Una publicación decía que probablemente veía demasiados programas de crimen y me volví paranoica. Otra decía que niños de 9 años no deberían estar expuestos a registros de infractores sexuales porque los hace ver peligro en todas partes. La mandíbula de mamá se tensó leyendo y puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. El detective Jensen llamó a mamá esa misma noche con una actualización que hizo palidecer su rostro. Encontraron correos electrónicos impresos en la furgoneta del señor García entre él y la señora López discutiendo horarios especiales de tiempo de lectura. También había una credencial del personal con la firma de la señora López que le daba acceso al edificio fuera de horario. La mano de mamá comenzó a temblar mientras escuchaba y tuvo que sentarse. El detective Jensen le dijo que también había una nota escrita a mano con el código de la puerta trasera de la biblioteca en la letra de la señora López. Mamá le pidió que repitiera esa parte 2 veces, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Después de que colgó, solo miró la pared por mucho tiempo antes de decirme lo que había dicho. El distrito escolar emitió una declaración a la mañana siguiente que estaba llena de palabras como presunto incidente y revisión exhaustiva de procedimientos. No mencionaron que una niña de 9 años tuvo que jalar una alarma contra incendios porque los adultos ignoraron sus advertencias. Mamá la leyó en voz alta en el desayuno, y sus manos temblaban de rabia. Seguía deteniéndose para respirar profundo, y podía ver que quería lanzar algo. La declaración hablaba de su compromiso con la seguridad estudiantil, pero nunca realmente se disculpó. Decía que estaban revisando su proceso de selección de voluntarios, pero lo hacía sonar como si fuera solo mala suerte. Mamá llamó a la oficina del superintendente 3 veces esa mañana, pero seguía siendo enviada al correo de voz. Algunos padres en el área de recogida escolar comenzaron a darme miradas extrañas y susurrar cuando pasaba. Podía oírlos hablar aunque pensaran que estaban siendo silenciosos. Una mamá realmente se acercó a mamá y le dijo que había causado pánico innecesario y traumatizado a los niños del jardín de infantes con el ruido de la alarma. Dijo que su hija ahora tenía pesadillas sobre simulacros de incendio. La respuesta de mamá involucró palabras que no debo repetir, pero me sentí orgullosa de ella de todos modos. La cara de la otra mamá se puso roja y se fue rápido. 2 otros padres que estaban escuchando se veían incómodos y fingieron que no estaban mirando. Kinley Mueller, de Servicios de Protección Infantil, vino a nuestra casa 2 días después para explicar qué es una entrevista forense. Tenía ojos amables y trajo un perro de peluche que dijo que podía sostener durante la entrevista si ayudaba. El perro era suave y marrón, con orejas caídas. Explicó que estaba de mi lado y su trabajo era asegurarse de que los niños fueran escuchados y creídos. Hablaba conmigo como si fuera una persona normal, no como si fuera demasiado joven para entender las cosas. Preguntó si tenía alguna pregunta y esperó pacientemente mientras pensaba. Mamá nos hizo chocolate caliente y Kinley me contó que la sala de entrevistas está diseñada para sentirse segura y cómoda. La entrevista forense sucedió en una sala especial pintada con colores alegres, pero aún se sentía seria. Había juguetes en la esquina y sillas cómodas, pero podía decir que este era un lugar donde sucedían cosas importantes. El detective Jensen miraba a través de un espejo unidireccional y Kinley explicó que necesitaba ver todo, pero ella sería la única haciendo preguntas. Me pidió que describiera todo lo que recordaba de esa tarde, comenzando desde cuando el señor García llegó por primera vez. Le conté sobre mostrarle a la señora López el registro en la computadora, sobre observar al señor García a través de la ventana tocando los clips de cabello de Carmen, sobre el señor Martínez que me ignoró cuando traté de advertirle. Describí ver al señor García tomar la mano de Carmen y mover los labios sobre algo de un cachorrito, sobre correr a la puerta cerrada y luego correr de vuelta al escritorio de la señora López. Kinley tomaba notas todo el tiempo, pero mantenía sus ojos en mí, así que sabía que realmente estaba escuchando. Cuando llegué a la parte sobre jalar la alarma contra incendios, mi voz se quebró un poco, pero continué. Me dijo que podía parar en cualquier momento si lo necesitaba, pero quería terminar de
de contarle todo mientras estaba fresco en mi mente. Cuando la entrevista terminó, Kinley me llevó de vuelta a la sala de espera donde mamá se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. Mamá me abrazó fuerte y preguntó si estaba bien, y asentí aunque mi garganta se sentía áspera de tanto hablar. El detective Jensen salió unos minutos después y estrechó la mano de mamá y le dijo que lo hice muy bien y que mi declaración ayudaría al caso. El viaje a casa fue silencioso excepto por mamá preguntando si quería helado y yo diciendo que sí, aunque realmente no tenía hambre. La escuela al final de esa primera semana se sentía como entrar en una habitación donde todos acababan de hablar sobre ti. Los niños me miraban en el pasillo y podía verlos susurrar detrás de sus manos, y algunos desviaban la mirada rápido cuando los atrapaba mirando. Las camionetas de noticias todavía estaban estacionadas afuera de la entrada principal, con sus grandes antenas parabólicas apuntando al cielo y reporteros parados bebiendo café. Mi maestra, señora Palmer, tuvo que detener la clase 2 veces para decirles a los estudiantes que no me hicieran preguntas sobre lo que pasó en la biblioteca. Durante el almuerzo, intenté sentarme en mi mesa usual, pero las conversaciones se quedaron en silencio cuando me acerqué, así que terminé comiendo en la oficina de la biblioteca con la puerta cerrada porque la cafetería se sentía demasiado ruidosa y demasiados ojos estaban mirando. La bibliotecaria me dejó sentar en su escritorio y no hizo preguntas, lo que aprecié más de lo que probablemente sabía. 3 días después de la entrevista forense, una mujer llamada Elena Taube vino a nuestra casa y mamá la presentó como la fiscal asistente del distrito. Elena tenía cabello corto y oscuro y llevaba un maletín de cuero que puso en nuestra mesa de centro antes de sentarse. Explicó que estaba procesando el caso contra el señor García y la señora López y necesitaba explicarnos qué cargos estaban enfrentando. El señor García definitivamente enfrentaría cargos por intento de secuestro y estar en la propiedad escolar como infractor registrado, dijo, mientras sacaba papeles de su maletín. El caso de la señora López es más complicado porque tienen que probar que sabía lo que estaba facilitando, y eso es más difícil de mostrar en la corte. Mamá preguntó, ¿qué pasa si no pueden probarlo? Y Elena hizo una pausa larga antes de decir que la señora López podría enfrentar solo cargos menores o posiblemente quedar libre. La pausa nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre lo incierto que era todo esto. Elena esparció documentos por la mesa, mostrando líneas de tiempo y listas de evidencia, y mamá los estudió cuidadosamente mientras yo me sentaba en el sofá, sintiéndome pequeña e inútil. Mamá me llevó a ver a Hannah Bauer la semana siguiente, y la oficina de Hannah era nada como esperaba. Había sillas suaves en colores como azul y verde, y una caja entera de juguetes antiestrés en la mesa lateral, incluyendo spinners y pelotas apretables, y estos extraños tubos de malla que puedes voltear al revés. Hannah tenía gafas y una sonrisa amable, y no me hizo hablar sobre la biblioteca de inmediato, lo que me sorprendió. En cambio, practicamos ejercicios de respiración, donde puse una mano en mi pecho y una en mi estómago, y traté de respirar para que solo se moviera la mano del estómago. Me enseñó qué hacer cuando mi corazón comienza a acelerarse sin razón, contando cosas que podía ver en la habitación o presionando mis pies fuerte en el piso. Pasamos casi toda la hora solo aprendiendo estas técnicas, y Hannah dijo que el trauma hace que nuestros cuerpos reaccionen de maneras que nuestros cerebros no siempre entienden. Antes de irnos, me dio una pequeña piedra lisa para guardar en mi bolsillo que podía tocar cada vez que necesitara recordar los ejercicios de respiración. Vi a Carmen y su mamá en el área de recogida escolar durante la segunda semana, y mi estómago se hundió cuando las vi cerca de la cerca. La mamá de Carmen nos vio al mismo tiempo e inmediatamente agarró la mano de Carmen y comenzó a caminar en la otra dirección, hacia el estacionamiento lejano. Carmen miró hacia atrás con ojos confundidos, y me pregunté si sus padres le dijeron lo que casi pasó, o si lo estaban manteniendo en secreto para protegerla. Mamá también lo notó, y su mandíbula se tensó, pero no dijo nada hasta que estuvimos en el auto. Algunas familias necesitan espacio para procesar, me dijo, mientras arrancaba el motor, pero se sentía como si me culparan de alguna manera por hacer que todo fuera aterrador y real. Vi a la mamá de Carmen apurarla a su auto a través del espejo lateral y sentí una mezcla extraña de triste y enojada que no podía ordenar bien. La audiencia preliminar sucedió 3 semanas después de la alarma contra incendios, y mamá me llevó, aunque Elena dijo que aún no tenía que testificar. La corte tenía techos altos y pisos de mármol que hacían eco de cada sonido, y guardias de seguridad revisaron nuestras bolsas antes de que pudiéramos pasar por los detectores de metal. La señora López se sentaba en una mesa con un uniforme naranja con las manos dobladas frente a ella, y casi no la reconocí sin su cardigan usual y gafas de lectura. Cuando su abogado dijo que se declaraba inocente, la señora López asintió como si realmente lo creyera, como si realmente pensara que no hizo nada malo. Apreté la mano de mamá lo suficientemente fuerte como para que mis nudillos se pusieran blancos, y ella apretó de vuelta igual de fuerte. El juez habló sobre fianza y evidencia y fechas de juicio en palabras que no entendía completamente, pero la cara de mamá permaneció tensa y enfocada todo el tiempo. El abogado de la señora López, Cristóbal Moll, se levantó para argumentar por la fianza y le dijo al juez que yo era una niña con imaginación hiperactiva que malinterpretó a un voluntario ayudando a una estudiante.
dijo que la verificación de antecedentes aprobó al señor García, así que la señora López no tenía razón para dudar de él, y que solo estaba siguiendo los procedimientos del distrito. Lo hizo sonar como si yo fuera el problema, no el infractor sexual registrado que intentó llevar a una niña de 5 años a su furgoneta, y sentí mi cara calentarse de rabia. Cristóbal siguió hablando sobre cómo la señora López tenía lazos profundos con la comunidad y ningún historial criminal, y no representaba riesgo de fuga. La fiscal argumentó que la evidencia mostraba que la señora López facilitó a un depredador, pero el juez estableció la fianza de todos modos, y vi a la señora López salir de la corte con su abogado 2 horas después. Mamá tuvo que alejarme de la ventana porque estaba mirando tan intensamente tratando de entender cómo alguien que hizo lo que hizo puede simplemente irse. Kinley vino a nuestra casa unos días después para prepararme para la posibilidad de que pudiera tener que testificar en el juicio. Trajo el perro de peluche de antes y lo puso en el sofá entre nosotras mientras explicaba cómo es una sala de tribunal y cómo los abogados hacen preguntas. Me enseñó técnicas de enraizamiento como presionar mis pies en el piso hasta que pudiera sentir la presión o contar cosas que podía ver en la habitación cuando empezaba a sentirme en pánico. Practicamos decir, no recuerdo si me preguntaban algo de lo que no estaba segura porque dijo que está bien no saber todo, e inventar respuestas es peor que admitir que no sabes. Kinley me hizo practicar mirarla mientras hacía preguntas difíciles y permanecer calmada incluso cuando las preguntas se sentían malas o injustas. Pasamos 2 horas repasando diferentes escenarios y al final me dolía la cabeza, pero me sentía un poco más preparada para lo que viniera después. El detective Jensen llamó un martes por la tarde y mamá lo puso en altavoz para que yo también pudiera escuchar. Su voz sonaba diferente, más emocionada de lo usual, y nos dijo que encontraron algo importante en la carpeta de la furgoneta del señor García. Hay un memorando impreso con el código de seguridad de la puerta trasera de la biblioteca y la firma de la señora López en la parte inferior, dijo, y también una lista de participantes del tiempo de lectura del jardín de infantes con el nombre de Carmen encerrado en un círculo en tinta roja. La letra coincide con muestras que tomaron del escritorio de la señora López, lo que significa que estuvo directamente involucrada en planear el acceso para el señor García. La mano de mamá comenzó a temblar mientras sostenía el teléfono y tuvo que sentarse en la silla de la cocina. El detective Jensen dijo que esto cambia todo porque prueba que la señora López no fue solo negligente. Estaba activamente ayudando al señor García a llegar a niños específicos. Después de que mamá colgó, miró la pared por mucho tiempo antes de decirme lo que esto significa para el caso, y podía ver que sus manos todavía estaban temblando. La junta escolar sostuvo una reunión cerrada a la que mamá no se le permitió asistir, pero escuchó de otro padre que pasaron la mayor parte del tiempo hablando sobre seguro de responsabilidad en lugar de qué salió mal. El gerente de riesgos aparentemente dijo que su prioridad era proteger al distrito de demandas, no discutir cómo un infractor sexual registrado terminó como voluntario con niños del jardín de infantes. Mamá hizo muchas llamadas enojadas esa noche a miembros de la junta y al superintendente, y podía escuchar su voz volverse más alta a través de la pared de mi habitación. Seguía diciendo cosas sobre responsabilidad y seguridad de los niños y cómo el dinero del seguro no arreglaría lo que casi pasó. Cuando finalmente vino a decir buenas noches, sus ojos estaban rojos y cansados, pero me dijo que no se daría por vencida en hacerlos asumir responsabilidad. Una reportera llamada Emily Rowland publicó el primer artículo sobre el caso un viernes por la mañana, y de repente nuestro teléfono no dejaba de sonar. El artículo tenía detalles sobre la historia del señor García y la evidencia encontrada en su furgoneta y citas de fuentes sin nombre sobre la investigación. El teléfono de mamá vibraba constantemente con llamadas de otros reporteros y personas que no conocíamos, y finalmente lo apagó después del almuerzo. El artículo fue compartido en línea, y la sección de comentarios se llenó de personas argumentando sobre si yo era una heroína o una alborotadora que causó pánico innecesario. Una persona escribió que niños de 9 años no deberían tener acceso a registros de infractores sexuales porque los hace paranoicos sobre adultos normales. Otra persona dijo que probablemente inventé todo para llamar la atención y que la señora López era la verdadera víctima de una casa de brujas. Mamá leyó algunos de los comentarios en voz alta en la cena y se enojó tanto que cerró su laptop de golpe y me dijo que nunca tenía permitido leerlos. Me escabullí a la computadora esa noche de todos modos y leí docenas de comentarios antes de que mamá me atrapara y desconectara el enrutador. La semana siguiente, mamá comenzó a salir al trabajo más tarde y regresar a casa más temprano de lo que solía. Lo noté porque siempre se había ido antes de que me despertara para la escuela, pero ahora me estaba haciendo el desayuno en la mesa de la cocina. Me dijo que habló con su jefe sobre horarios flexibles para poder llevarme a todas las citas con Elena y el detective Jensen y Hannah. La escuché en el teléfono con la compañía eléctrica una tarde cuando se suponía que debía estar haciendo tarea. Su voz sonaba cansada y pequeña, preguntando si podían darle hasta el próximo mes para pagar la factura completa. Prometió que era buena para eso y solo necesitaba un poco más de tiempo. Fingí estar enfocada en mi hoja de matemáticas, pero realmente estaba escuchando cada palabra. Esa noche, escuché llorar viniendo de su habitación después de que pensó que estaba dormida. Me quedé en el pasillo con mi mano en la perilla de la puerta, pero no entré porque no sabía qué decir sobre ser la razón por la que todo costaba tanto dinero. Mamá me dijo en el desayuno unas semanas después que Carmen se había transferido a una escuela diferente al otro lado de la ciudad. Dijo que los padres de Carmen pensaban que un nuevo comienzo sería bueno para ella. Pregunté si podía llamar a Carmen para despedirme, pero mamá negó con la cabeza y explicó que la familia de Carmen necesitaba espacio ahora para ayudarla a sanar,
Le escribí una carta a Carmen de todos modos, en mi mejor papel de carta con los bordes brillantes. Le dije que lamentaba que la alarma contra incendios fuera tan fuerte y aterradora, y que esperaba que estuviera bien. Escribí que extrañaba verla en el tiempo de lectura y hablar sobre nuestros libros favoritos. La doblé cuidadosamente y la puse en un sobre con su nombre en el frente. Mamá la encontró en mi escritorio y se sentó junto a mí. Dijo que tal vez podíamos enviarla más tarde cuando la familia de Carmen estuviera lista, pero ahora mismo necesitaban privacidad. La carta se quedó en el cajón de mi escritorio, y a veces la saco y la leo cuando me siento sola. Me pregunto si Carmen todavía usa esos clips de cabello brillantes, o si le recuerdan demasiado ese día. Elena llamó un martes por la tarde, y mamá la puso en altavoz para que pudiera escuchar. Su voz sonaba diferente de lo usual. Explicó que el abogado del señor García la contactó sobre un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a juicio. Si se declara culpable de algunos de los cargos, recomendarán una sentencia más corta y no tendré que testificar en la corte, pero también significa que algunos detalles sobre lo que planeo podrían nunca convertirse en registro público. Mamá preguntó qué pensaba, y miré el teléfono sin saber qué decir. Parte de mí se sintió aliviada de que no tendría que sentarme en una sala de tribunal y responder preguntas con todos mirándome, pero otra parte se sintió engañada como si estuviera escapando con algo, aunque todavía irá a prisión. Le dije a Elena que necesitaba pensarlo. Dijo que estaba bien y podríamos hablar más en nuestra próxima reunión. Después de que colgó, fui a mi habitación y me acosté en mi cama mirando el techo. Ambas opciones se sentían aterradoras de maneras diferentes y odiaba tener que elegir. El detective Jensen llamó unos días después con noticias que hicieron que la cara de mamá se pusiera roja. Tuvo que sentarse en la mesa de la cocina y agarrar el borde fuerte con ambas manos. Nos dijo que hace 2 años, otra bibliotecaria presentó una queja sobre el señor García, siendo demasiado amigable con niñas pequeñas durante el tiempo de historia. La queja describía cómo se sentaba demasiado cerca y tocaba su cabello y hacía preguntas personales, pero el informe fue marcado como infundado y archivado sin ninguna investigación real. Mamá preguntó quién revisó la queja, y el detective Jensen dijo que fue la señora López. Ella era la supervisora que decidió que no necesitaba seguimiento. Las manos de mamá comenzaron a temblar, y le pidió al detective Jensen que repitiera esa parte. Lo hizo, y agregó que si la señora López hubiera hecho su trabajo entonces, al señor García nunca se le habría permitido estar cerca de la biblioteca de nuevo. Mamá le agradeció por la información y colgó. Se sentó en la mesa por mucho tiempo solo respirando pesado y mirando a la nada. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban húmedos y enojados. Dijo, algunas personas no merecen trabajar con niños, y la señora López es una de ellas. La directora llamó a mamá la semana siguiente sobre una próxima asamblea escolar sobre seguridad en la biblioteca. Sugirió con una voz que intentaba sonar amable, que podría estar más cómoda si no asistía. La cara de mamá tomó esa expresión que toma cuando está tratando de no gritar. Le dijo a la directora muy claramente que asistiría a cada evento escolar al que quisiera asistir. La directora comenzó a decir algo sobre otros estudiantes, sintiéndose incómodos, pero mamá la interrumpió. Dijo que si alguien tenía un problema conmigo estando allí, podrían resolverlo directamente con ella. Después de que colgó, me preguntó si realmente quería ir a la asamblea. Pensé en esconderme en la oficina de la enfermera, mientras todos los demás aprendían sobre reglas de seguridad que ya conocía. Pero luego pensé en la señora López diciéndome que me sentara y me quedara callada. Le dije a mamá que quería ir, asintió y dijo que estaba orgullosa de mí. El día de la asamblea, me senté en la primera fila con la cabeza en alto mientras los niños susurraban detrás de mí. La directora habló sobre nuevos procedimientos de selección de voluntarios sin nunca mencionar por qué eran necesarios. Conté las baldosas del techo y practiqué mis ejercicios de respiración hasta que terminó. Hannah me preguntó durante nuestra próxima sesión cómo me sentía sobre jalar la alarma contra incendios. Le dije que algunas personas en la escuela piensan que reaccioné exageradamente y causé problemas sin razón. Asintió y no pareció sorprendida. Luego me preguntó qué habría pasado si no la hubiera jalado. Pensé en la mano del señor García en la espalda de Carmen y su furgoneta en el estacionamiento y la cara emocionada de Carmen cuando mencionó el cachorrito. Le dije a Hannah que Carmen podría haberse ido. Hannah asintió de nuevo y dijo que eso es lo único que importa. Explicó que a veces hacer lo correcto hace que la gente se sienta incómoda o enojada, pero eso no lo hace incorrecto. La culpa en mi pecho se volvió un poco más ligera cuando dijo eso. No desapareció completamente, pero se sentía menos pesada que antes. Practiqué decir en voz alta que hice lo correcto, aunque fue aterrador. Hannah me hizo decirlo 5 veces, hasta que mi voz sonara como si lo creyera. Vi a la señora López en el supermercado 2 semanas después, cuando mamá y yo estábamos comprando leche y cereal. Estaba en la sección de productos mirando manzanas. Su cabello estaba diferente y llevaba ropa normal en lugar de sus atuendos de bibliotecaria, pero la reconocí inmediatamente. Levantó la vista y me vio al mismo tiempo. Sus ojos se volvieron fríos y duros, y solo me miró a través de las verduras. Mamá notó dónde estaba mirando, e inmediatamente se interpuso entre nosotras. Tomó mi mano, y caminamos rápidamente a la caja sin conseguir todo en nuestra lista. En el estacionamiento, mamá llamó al detective Jensen y le contó lo que pasó. Preguntó si
si la señora López dijo algo o se acercó a nosotras. Mamá dijo que no, pero la forma en que me miró se sintió amenazante. El detective Jensen dijo que se suponía que la señora López no debía estar cerca de mí como parte de las condiciones de su fianza. Hizo una nota para decirle a Elena para que la fiscal supiera que la señora López violó la orden. Mamá revisó el espejo retrovisor todo el camino a casa para asegurarse de que nadie nos estuviera siguiendo. La escuela envió una carta a todos los padres sobre medidas de seguridad, mejoradas el mes siguiente. Mamá la leyó en voz alta en la cena con una risa amarga en su voz. La carta hablaba sobre nuevas verificaciones de antecedentes con huellas dactilares y monitoreo continuo de voluntarios. Usaba palabras como proactivo y comprensivo, sin nunca admitir que el sistema antiguo falló. No había mención de cómo un infractor sexual registrado terminó como voluntario con niños del jardín de infantes o por qué tomó a una niña de 9 años detenerlo. Mamá terminó de leer y dejó caer la carta sobre la mesa. Dijo que era una bonita pieza de ficción. Más tarde, la vi en su oficina enmarcando la carta y colgándola en la pared junto a su escritorio. Cuando pregunté por qué, dijo que era un recordatorio de que las instituciones se protegen a sí mismas antes de proteger a los niños. No entendí completamente lo que quería decir, pero podía decir que todavía estaba enojada por eso. Emily le envió un correo electrónico a mamá preguntando si estaría dispuesta a hacer una entrevista oficial sobre lo que pasó. Prometió ser sensible y dejarme contar mi historia con mis propias palabras. Mamá leyó el correo 2 veces, luego lo eliminó sin responder. Me dijo que me estaba protegiendo de más atención y estrés. Podía decir que parte de ella deseaba que la gente pudiera escuchar mi versión de las cosas directamente, en lugar de a través de informes policiales y documentos judiciales. Esa noche, la escuché llorar en su habitación de nuevo. Me sentí culpable por causar tantos problemas y hacer todo tan difícil. Quería decirle que lo sentía, pero no sabía cómo disculparme por hacer lo correcto. Me quedé en la cama contando las estrellas que brillan en la oscuridad en mi techo, hasta que finalmente me dormí. Elena llamó la semana siguiente con noticias sobre el señor García. Aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluye cargos por intento de secuestro y estar en la propiedad escolar como infractor registrado. Su sentencia está programada para el próximo mes. Elena explicó que esto significa que definitivamente no tendré que testificar contra él en la corte. Me sentí aliviada de que no tendría que sentarme frente a él y responder preguntas, pero también me sentí engañada, como si estuviera escapando con algo, aunque irá a prisión por años. Mamá preguntó cuál sería probablemente la sentencia, y Elena dijo probablemente de 8 a 12 años. Suena como mucho tiempo, pero seguía pensando en Carmen y lo que casi pasó. Me pregunté si 12 años es suficiente por intentar llevar a una niñita a su furgoneta. Elena dijo que puedo escribir una declaración de impacto de víctima que el juez leerá aunque no testifique. Le dije que lo pensaría. Después de que colgamos, fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en mi cama sintiéndome aliviada y enojada y culpable todo al mismo tiempo. Kinley vino 3 días después con un cuaderno especial que tenía líneas para escribir y una imagen de un árbol en la portada. Se sentó en el piso de mi habitación conmigo y explicó que una declaración de impacto de víctima es mi oportunidad de decirle al juez cómo lo que pasó me afectó. No tengo que leerla en voz alta en la corte, dijo, pero el juez leerá cada palabra antes de decidir sobre la sentencia. Comenzamos con preguntas fáciles sobre lo que recordaba sentir ese día en la biblioteca, y le conté sobre mis manos temblando cuando traté de mostrarle a la señora López la pantalla de la computadora. Kinley anotó todo lo que dije sin cambiar mis palabras o hacerlas sonar más adultas. Cuando le conté sobre las pesadillas donde estoy corriendo hacia la alarma contra incendios, pero mis piernas no se mueven lo suficientemente rápido, dejó de escribir por un segundo y solo asintió como si entendiera. La declaración tomó 2 horas para terminar y al final me dolía la mano de sostener el lápiz tan apretado. Kinley me la leyó de vuelta para asegurarse de que sonara como mi voz real, luego la puso en una carpeta con mi nombre en ella. Deslicé la carpeta debajo de mi cama junto a mi diario y no le dije a nadie excepto a mamá que estaba ahí. Una semana después, mamá recibió una llamada de Elena sobre la señora López presentando una demanda contra el distrito escolar. La señora López estaba alegando que siguió todos los procedimientos apropiados y el distrito solo la estaba haciendo el chivo expiatorio para evitar su propia responsabilidad. El distrito respondió con su propia presentación legal sobre negligencia y violación del deber, y de repente había abogados argumentando sobre quién falló peor. Elena explicó por teléfono que esta demanda civil está separada del caso criminal, pero mamá seguía diciendo que se sentía como si a todos les importara más proteger su dinero que lo que casi le pasó a Carmen. Escuché desde el pasillo y me pregunté si alguien, además de nosotras, recordaba que todo esto era sobre una niña de 5 años que casi fue llevada. Al día siguiente, llegó un sobre del gerente de riesgos del distrito con una carta de aspecto oficial adentro. Mamá la leyó una vez, luego 2 veces, luego una tercera vez, antes de que su cara se pusiera roja. La carta se ofrecía a pagar por todas mis sesiones de terapia con Hannah si mamá firmaba un papel prometiendo no hablar sobre el caso públicamente o demandar al distrito después. Mamá miró la carta por un largo minuto, luego la rompió en pedazos pequeños y los tiró a la basura. Llamó de vuelta al gerente de riesgos y le dijo que no aceptamos dinero de silencio, y escuché su voz temblar de rabia a través del teléfono. Me sentí orgullosa de ella por decir que no, aunque sabía que las facturas de terapia se estaban acumulando en su escritorio. No pensaba que noté los sobres marcados como vencido, pero los vi cuando estaba consiguiendo lápices de su oficina. El estrés del dinero comenzó a aparecer de otras maneras también. Mamá me regañó por dejar mi mochila en el piso,
Luego se disculpó 5 minutos después. Comencé a tener dolores de estómago antes de la escuela que me hacían querer quedarme en casa, y mamá tuvo que llamar para reportarme enferma 2 veces en una semana. Durante mi próxima cita, Hannah sugirió una sesión familiar donde mamá y yo pudiéramos hablar sobre cómo el caso nos estaba afectando a ambas, en lugar de fingir que todo estaba bien. Nos sentamos en el sofá de Hannah juntas, y Hannah nos pidió a cada una que dijéramos una cosa que había sido difícil. Mamá comenzó a llorar y dijo que lamentaba hacerme preocupar por problemas de adultos como dinero y abogados. Yo también lloré y le dije que me sentía culpable por causar tantos problemas al jalar la alarma contra incendios. Hannah nos dio pañuelos a ambas y nos ayudó a entender que nada de esto es mi culpa y que mamá puede estar estresada sin que yo me sienta responsable. Las cosas mejoraron un poco después de esa sesión. Mamá dejó de tratar de ocultar las facturas y yo dejé de fingir que los dolores de estómago no eran reales. 2 semanas después, abrí nuestro buzón después de la escuela y encontré un sobre sin dirección de remitente y mi nombre escrito en letras de molde. Adentro, había una nota en papel blanco simple que solo decía: los mentirosos obtienen lo que merecen. Mis manos comenzaron a temblar mientras la llevaba adentro para mostrársela a mamá. Llamó al detective Jensen inmediatamente, y él llegó en 20 minutos para meter la nota en una bolsa como evidencia. Preguntó si habíamos notado a alguien siguiéndonos u observando la casa, y mamá mencionó el auto que había estado estacionado en la calle algunas noches. El detective Jensen tomó notas y prometió aumentar las patrullas que pasaban por nuestra casa. Esa noche, revisé cada cerradura en cada puerta y ventana 3 veces antes de dormir, y mamá no me dijo que parara. Me quedé despierta escuchando sonidos afuera y preguntándome quién envió la nota. Mientras tanto, Emily presentó algo llamado Solicitudes de Ley de Libertad de Información para obtener copias de la queja antigua sobre el señor García y correos electrónicos internos sobre cómo el distrito seleccionaba voluntarios. El distrito respondió citando exenciones de privacidad y negándose a liberar la mayoría de los documentos que pidió. Emily apeló la decisión, y mamá me explicó en el desayuno que así es como los reporteros hacen responsables a las personas poderosas, incluso cuando esas personas no quieren cooperar. Pregunté por qué el distrito no mostraría simplemente los correos si no tienen nada que ocultar, y mamá dijo: esa es exactamente la pregunta correcta. 8 meses después de que jalé la alarma contra incendios, la mamá de Carmen finalmente devolvió una de las muchas llamadas de mamá. La cara de mamá se puso pálida mientras escuchaba, y cuando colgó, se sentó en la mesa de la cocina y puso su cabeza en sus manos. Carmen había estado teniendo pesadillas, explicó su mamá, y comenzó a ver a una terapeuta que la ayudó a recordar cosas que había olvidado. Resulta que la señora López había arreglado varios tiempos de lectura especiales con solo Carmen y el señor García antes de ese día, sesiones que parecían normales para Carmen en ese momento, pero ahora entiende que no eran normales en absoluto. La terapeuta usó técnicas especiales para ayudar a Carmen a recordar sin plantar falsos recuerdos, y todo lo que Carmen describió coincidía con patrones que el señor García había usado antes. Mamá llamó a Elena de inmediato para reportar lo que la mamá de Carmen le dijo, y Elena dijo que esta nueva revelación cambia todo sobre el caso de la señora López. Dentro de una semana, Elena presentó cargos adicionales de poner en peligro a un menor y complicidad en intento de secuestro contra la señora López. La evidencia de que la señora López deliberadamente creó oportunidades para que el señor García estuviera a solas con Carmen hizo el caso mucho más fuerte que antes. Mamá lloró cuando Elena llamó con la noticia, y no podía decir si estaba llorando de alivio de que la justicia realmente podría suceder, o de tristeza por lo que Carmen pasó en esas sesiones de lectura especiales. Probablemente ambas. En la escuela, algunos de los padres que me culpaban por causar drama comenzaron a quedarse más callados a medida que más evidencia se hacía pública. Algunos incluso se disculparon con mamá en la recogida, diciendo que no entendían la situación completa antes. No se disculparon directamente conmigo, sin embargo, solo con mamá, como si no estuviera justo ahí. Los susurros en el pasillo cambiaron de alborotadora a esa pobre niña, lo que de alguna manera no se sentía mucho mejor que antes. Todavía comía almuerzo en la oficina de la biblioteca porque la cafetería se sentía demasiado ruidosa. Luego Emily publicó un nuevo artículo con correos electrónicos internos que finalmente obtuvo a través de su apelación. Los correos mostraban que la Junta Escolar sabía que su sistema de verificación de antecedentes era inadecuado, pero retrasó actualizaciones para ahorrar dinero en el presupuesto. Un miembro de la Junta incluso escribió que el riesgo de que algo malo sucediera era lo suficientemente bajo para aceptar. Ese miembro de la Junta renunció el mismo día que salió el artículo. Mamá leyó el artículo completo en voz alta en la cena con satisfacción en su voz, y entendí por primera vez que a veces la verdad tarda meses en salir, pero eventualmente sale si la gente sigue presionando. Compré un cuaderno de composición al día siguiente y comencé a escribir todo. La fecha va en la parte superior de cada página. Luego qué pasó, y cuándo pasó, y quién dijo qué. Hannah me dijo durante nuestra próxima sesión que esto me da control sobre mi propia historia, en lugar de dejar que otras personas la cuenten por mí. El detective Jensen pasó por la casa y me vio escribiendo en él en la mesa de la cocina, y dijo: mantener buenos registros es una habilidad que me ayudará toda mi vida. El primer cuaderno se llenó en 3 semanas. Mamá me compró 3 más en la tienda, diferentes colores para que pudiera distinguirlos. Escribí sobre los susurros en la escuela, sobre los artículos de Emily, sobre las pesadillas que todavía tengo a veces donde no puedo alcanzar la alarma contra incendios lo suficientemente rápido. Escribirlo hizo que se sintiera menos
como si estuviera rebotando dentro de mi cabeza, sin tener a dónde ir. Elena llamó a principios de noviembre para decir que la fecha del juicio se había fijado para febrero. Mamá puso el teléfono en altavoz para que yo también pudiera escuchar. Cristóbal Moll presentó algo que señalaba que atacaría cómo la policía recopiló evidencia de la furgoneta en lugar de tratar de decir que la señora López era inocente. Elena explicó: esto es lo que los abogados defensores hacen cuando la evidencia contra su cliente es realmente fuerte. Buscan problemas técnicos con cómo fue recopilada. Practiqué mis ejercicios de respiración esa noche antes de dormir, los que Hannah me enseñó. Inhalar por la nariz durante 4 conteos, sostener durante 4, exhalar por la boca durante 4. El juicio todavía estaba a meses de distancia, pero mi pecho se apretó solo de pensar en tener que sentarme en esa sala de tribunal. Mamá me sentó después del Día de Acción de Gracias y dijo que pensaba que debería cambiar de escuela cuando terminaran las vacaciones de invierno. Las miradas y susurros en mi escuela actual no habían mejorado, y había encontrado una buena escuela a 20 minutos de distancia, donde nadie sabía sobre la alarma contra incendios o el caso. No quería dejar a mi maestra, pero tampoco quería seguir comiendo almuerzo sola en la oficina de la biblioteca. El primer día en la nueva escuela en enero se sintió extraño y bueno al mismo tiempo. Nadie me señaló en el pasillo. Nadie susurró cuando pasé. Podía respirar normalmente de nuevo, como si mis pulmones tuvieran más espacio. Extrañaba a mi vieja maestra, sin embargo, la forma en que solía dejarme ayudar a organizar la biblioteca del salón. Las sesiones de Hannah comenzaron a cambiar alrededor del mismo tiempo. Dijo: estamos cambiando de la gestión de crisis a construir habilidades que necesitaré durante años. Practicamos qué hacer cuando veo a alguien que me recuerda al señor García, cómo verificar si realmente estoy en peligro o si mi cerebro solo está siendo extra cuidadoso. Me enseñó guiones para manejar preguntas si nuevos amigos eventualmente se enteran del caso. Actuamos diferentes escenarios hasta que pude superarlos sin que mi voz temblara. Las sesiones se sentían menos sobre lo que pasó y más sobre cómo seguir viviendo después de que algo aterrador sucede. Me gustó mejor así, aunque todavía era trabajo duro. La audiencia prejuicio sucedió en una mañana fría a finales de enero. Elena se veía frustrada cuando llamó a mamá después. El juez excluyó alguna evidencia por razones técnicas sobre cómo fue recopilada de la furgoneta, algo sobre el papeleo de la orden de registro no siendo llenado exactamente correcto. Elena dijo que la evidencia central todavía era sólida, los correos y la credencial y el memorando del código de la puerta. Mamá trató de explicarme en la cena que los juicios tienen muchas reglas que a veces protegen a personas culpables y que así es como funciona el sistema, incluso cuando no es justo. Odié un poco el sistema. Odié que el señor García y la señora López tuvieran todas estas protecciones y reglas trabajando para ellos cuando Carmen no tuvo ninguna protección. El juicio comenzó un lunes por la mañana en febrero, cuando hacía tanto frío afuera que mi aliento hacía nubes. Tuve que testificar sobre lo que vi y lo que hice. Kinley se sentó en la primera fila de la sala de tribunal donde podía verla y sostuve el perro de peluche que me dio todos esos meses atrás. El alguacil me juramentó y prometí decir la verdad. Elena me hizo preguntas con voz amable. Le dije al juez sobre el sitio web del registro que mamá me mostró, sobre reconocer la cara del señor García con la cicatriz, sobre caminar directo al escritorio de la señora López para advertirle. Describí mostrarle la pantalla de la computadora con su foto justo ahí, sobre ella cerrando el portátil sobre mis dedos. Expliqué observar a través de la ventana cuando el señor García tomó la mano de Carmen y comenzó a caminar hacia la puerta, sobre la alarma contra incendios siendo mi única opción restante. Mis manos temblaron mientras hablaba, pero continué. El juez me observó todo el tiempo con cara seria. Cristóbal Moll se levantó para el contrainterrogatorio, y su voz era diferente a la de Elena, más afilada de alguna manera. Preguntó si realmente entendía lo que estaba viendo ese día, o si tal vez estaba confundida sobre lo que el señor García estaba haciendo. Sugirió que tal vez quería atención o quería ser una heroína, que niños de 9 años a veces inventan historias. Me quedé con lo que Hannah me enseñó durante las sesiones de práctica. Solo describí exactamente lo que vi sin adivinar por qué la gente hizo cosas. Vi la foto del señor García en el registro. Se la mostré a la señora López. Lo observé tomar la mano de Carmen hacia la salida. Jalé la alarma contra incendios. Esos son hechos, no suposiciones. Mi voz tembló cuando Cristóbal preguntó si me gustaba hacer que los adultos se vieran mal, pero no lloré. Presioné mis pies en el piso de la manera que Hannah me enseñó, y no lloré. La fiscalía mostró la evidencia al jurado al día siguiente. Pasaron correos electrónicos impresos entre el señor García y la señora López discutiendo horarios especiales de tiempo de lectura. Mostraron la credencial del personal con la firma de la señora López, que le daba acceso al edificio. Exhibieron la nota escrita a mano con el código de la puerta trasera de la biblioteca en la letra de la señora López. Luego, reprodujeron una grabación de la entrevista forense de Carmen en altavoces en la sala de tribunal. Su vocecita de 5 años habló sobre el secreto que el señor García mencionó, sobre cómo dijo que no le dijera a nadie sobre el cachorrito en su furgoneta. Varios jurados se inclinaron hacia adelante con caras enojadas cuando escucharon eso. Una jurada mujer se limpió los ojos. La señora López miró la mesa todo el tiempo y no levantó la vista, ni siquiera cuando su propio abogado tocó su hombro. La defensa de la señora López trajo testigos el jueves. 3 personas diferentes hablaron sobre sus 20 años trabajando en bibliotecas, su récord impecable antes de esto, todos los programas de lectura que organizó. Cristóbal enfatizó una y otra vez que siguió los procedimientos de verificación de antecedentes que el distrito le dio, que
no tenía forma de saber que el señor García sería peligroso, ya que pasó la verificación oficial. Lo hizo sonar como si fuera víctima de un sistema roto, en lugar de alguien que facilitó a un depredador. Habló sobre cómo había dedicado su carrera a ayudar a los niños a descubrir libros. Nunca mencionó que ignoró la advertencia de una niña de 9 años o rechazó una queja anterior sobre el señor García. Los testigos de carácter la hicieron sonar como una persona amable, que cometió un error inocente, no como alguien que le dio a un infractor registrado acceso a niños del jardín de infantes. Los argumentos finales sucedieron el viernes por la tarde. Elena se paró frente al jurado y expuso todo en orden. La señora López ignoró la advertencia directa de una niña de 9 años sobre un infractor sexual registrado. Rechazó una queja anterior del personal sobre el comportamiento del señor García. Le proporcionó acceso al edificio a través de una credencial del personal y códigos de seguridad. Creó múltiples oportunidades para que estuviera solo con niños pequeños, incluyendo sesiones de lectura especiales con solo él y Carmen. La voz de Elena se volvió más fuerte mientras hablaba, y miró a cada jurado a los ojos. Cristóbal argumentó que los errores no son crímenes, que la señora López nunca intentó hacer daño, que estaba tratando de darle a alguien una segunda oportunidad. Dijo que el verdadero villano es el señor García, no la señora López. Le preguntó al jurado si alguna vez habían cometido un error en el trabajo, y sugirió que la señora López no debería ir a prisión por confiar en la persona equivocada. El jurado recibió el caso justo antes de que comenzara el fin de semana. El juez les dijo que fueran a casa y regresaran el lunes para comenzar las deliberaciones. El jurado regresó el lunes por la tarde. Mamá y yo nos sentamos en la primera fila mientras el juez leía el formulario de veredicto en voz alta. Culpable de poner en peligro a un menor. Culpable de manipulación de evidencia. No culpable de complicidad en intento de secuestro. Elena se inclinó sobre la barandilla después y explicó que el jurado creyó que la señora López fue negligente e intentó ocultar sus errores, pero no pudieron probar que sabía que el señor García planeaba llevar a Carmen ese día exacto. Mamá apretó mi mano tan fuerte que dolió cuando se leyó el veredicto. La señora López miró hacia adelante sin expresión en su cara. La audiencia de sentencia sucedió 3 semanas después en la misma sala de tribunal. El juez le dio a la señora López 18 meses en la cárcel del condado y le quitó sus licencias de enseñanza y biblioteca para siempre. Nunca puede trabajar con niños de nuevo. Me senté junto a Hannah en la galería y vi a la señora López ser llevada en esposas. Más tarde esa tarde en la oficina de Hannah, le dije que estaba enojada por la sentencia. 18 meses parecían nada comparado con lo que podría haberle pasado a Carmen. Hannah asintió y dijo, sentirse enojada no significa que hice algo malo. La rabia se quedó pesada en mi pecho de todos modos, como algo que no podía soltar. El distrito escolar resolvió el caso civil 4 meses después de la sentencia. Mamá me mostró la carta explicando que pagarían por reformas de políticas y darían a nuestra familia y a la familia de Carmen algo de dinero, sin hacernos firmar papeles diciendo que no podemos hablar de ello. Mamá usó parte del dinero para pagar todas las facturas de terapia que se habían acumulado. Puso el resto en mi fondo universitario. La carta del acuerdo hablaba sobre seguir adelante, pero nunca realmente dijo, lo siento por lo que pasó. Emily escribió otro artículo sobre las nuevas reglas de selección de voluntarios y capacitación obligatoria para trabajadores de biblioteca. Mamá le pidió que dejara mi nombre fuera, así que el artículo se enfocó en cómo el sistema falló, en lugar de contar historias individuales. Me sentí aliviada de permanecer anónima. Parte de mí deseaba que la gente supiera que una niña descubrió lo que todos los adultos no vieron, pero sobre todo, solo estaba cansada de ser notada. Nos mudamos a una nueva ciudad el verano después de que terminó el 5º grado. Mamá encontró un trabajo mejor que pagaba más dinero e hizo las cosas menos apretadas en casa. La casa nueva tenía cerraduras fuertes en cada puerta y un sistema de seguridad que pitaba cuando las ventanas se abrían. Dormí mejor sabiendo que la casa estaba protegida. Hice amigos en mi nueva escuela que no sabían nada sobre alarmas contra incendios o bibliotecas o juicios. Solo me conocían como la niña a la que le gusta leer y es bastante buena en matemáticas. Pasaron 3 años antes de que escuchara de Carmen de nuevo. Kinley me reenvió un correo electrónico una tarde cuando tenía 12 años. El mensaje era corto y decía que Carmen quería agradecerme por mantenerla a salvo ese día. No pidió reunirnos o mantenernos en contacto. Solo quería que supiera que ahora está bien y está tomando clases de karate. Leí el correo 5 veces seguidas. Luego lo guardé en una carpeta especial en mi computadora donde guardo cosas importantes. Kinley visitó nuestra casa unas semanas después de que llegó el correo de Carmen. Le dijo a mamá y a mí que mi caso ayudó a impulsar nuevas leyes en todo el estado. Todas las bibliotecas y escuelas tienen que hacer mejores verificaciones de antecedentes en voluntarios ahora. Los miembros del personal tienen que tomar capacitación sobre reportar preocupaciones. Kinley dijo que a veces una persona siendo valiente cambia las cosas para todos los que vienen después. Me sentí orgullosa cuando dijo eso, pero también me sentí cansada de cargar la historia por tanto tiempo. Decidí escribir todo con mis propias palabras. Trabajé en ello durante semanas en un cuaderno que Hannah me dio, asegurándome de que cada detalle estuviera correcto. Hannah dijo, esto es yo tomando el control de lo que pasó en lugar de dejar que otras personas lo cuenten mal. Escribí sobre tener 9 años y estar asustada y jalar la alarma. Escribí sobre adultos que no me creyeron y sobre Carmen que casi fue llevada. Lo mantuve anónimo, pero me
aseguré de que todo fuera verdad. Escribirlo ayudó a hacer que se sintiera como si la historia ahora me perteneciera. No estoy completamente sanada, y tal vez nunca lo estaré. Hannah dice que eso está bien y es normal, pero tengo herramientas ahora para manejar los días difíciles cuando mi pecho se aprieta o no puedo dormir. Sé cómo detectar señales de alerta en adultos que actúan mal cerca de los niños. Confío en mis instintos incluso cuando otras personas dicen que estoy reaccionando exageradamente. Puedo establecer límites cuando la gente me hace sentir incómoda. Las pesadillas sobre el señor García en la furgoneta vienen con menos frecuencia ahora. Puedo pasar junto a alarmas contra incendios en edificios sin que mi corazón se acelere. Eso se siente como suficiente progreso. Años después, cuando estoy en la secundaria, camino por la biblioteca en mi nueva ciudad, buscando libros para un proyecto. Paso junto a una alarma contra incendios en la pared, cerca de la salida trasera. Por solo un segundo, tengo 9 años de nuevo con manos temblorosas alcanzando para jalarla hacia abajo. Luego parpadeo, y estoy de vuelta en el presente, casi 16 y más alta de lo que era. Extiendo la mano y toco la alarma suavemente, como agradeciéndole a la niña asustada que confió en sí misma cuando nadie más lo haría. Saco mis libros en el mostrador de enfrente y me voy a casa. Llevo la historia conmigo, pero no dejo que me lleve más. Ese es el cierre completo. Siempre trato de asegurarme de que estas no sean solo historias, sino algo que puedas llevar a tu propia vida. Si incluso una idea se quedó contigo, esa es una victoria. Suscríbete para que la próxima te encuentre.